Los gráficos de Excel son un punto fuerte del programa. Existen gráficos elementales que todo el mundo conoce y otros mucho más complejos. Los gráficos de Excel básicos y más utilizados son los gráficos de barra, gráfico circular, gráfico de columnas, de líneas, el gráfico de áreas, el gráfico de anillos, el gráfico de burbujas, entre otros. El gráfico de columnas, este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de los datos aparecen en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que los gráficos de barra, las categorías aparecen en el eje vertical. Estos son los tipos de gráficos de columnas que podemos utilizar para los informes. Luego también tenemos los gráficos de líneas. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Los gráficos de barras. Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Y este tipo de gráfico incluye otros tipos más. La mayoría de los usuarios que están aprendiendo o quieren aprender cómo hacer gráficas en Excel suelen confundirse los gráficos de columnas con los gráficos de barras. Pero como hemos mencionado, ¿cuál es la diferencia? Que en el gráfico de columnas, las categorías se ubican de manera horizontal, pues tienden a no ser más de 8. Ahora, cuando las categorías superan esta cantidad, por temas de visualización, se prefieren los gráficos de barras. Esto es porque las categorías pueden leerse mejor cuando se ubican en el eje vertical. Otro de los aspectos para escoger este tipo de gráfico en Excel son que las etiquetas, nombres de las categorías son muy largas y los datos corresponden a duraciones. Los gráficos de barras se pueden clasificar en gráficos de barra agrupadas y gráficos de barras apiladas. Luego también tenemos los gráficos circulares, también conocidos como gráficos de pie o gráficos de pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. En este caso, los gráficos circulares se usan preferiblemente para mencionar edades, géneros, estratos, ya que representan mejor los porcentajes y proporciones. Deberíamos usar un gráfico circular en Excel si la información va a ser analizada en una única variable. Ninguno de los datos tiene valor negativo, casi ninguno de los datos tiene valor de 0 y se tienen muy pocos datos a analizar. La información no presenta más de 7 categorías. El siguiente tipo de gráficos es el gráfico de área. Los gráficos de área son uno de los tipos de gráficos en Excel ideales para ilustrar claramente la magnitud del cambio entre dos o más puntos de datos. Los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que lo que puede hacer un gráfico en línea. El siguiente tipo de gráfico, XY, dispersión. Este tipo de gráfico, también conocido como gráficos de dispersión XY, son excelentes para mostrar correlaciones entre dos conjuntos de valores. Por ejemplo, podemos usar un diagrama de este tipo para ilustrar la correlación entre el desempeño de un trabajador y una competencia, demostrando que su desempeño aumenta a medida que mejora la competencia. Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar entonces la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico también utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes como en los gráficos anteriores. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de cotizaciones, que fueron creados especialmente para datos financieros o para científicos que utilicen hasta 3 o más valores por cada punto de datos. Pueden mostrar fluctuaciones entre los precios de las acciones. El siguiente gráfico es de superficie.
Este tipo se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Este gráfico es útil cuando busca combinaciones óptimas entre dos conjuntos de datos. Como en un mapa topográfico, los colores y las tramas indican áreas que están en el mismo rango de valores. Se puede crear un gráfico de superficie cuando las categorías y series de datos son valores numéricos. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de anillos. Se puede representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Al igual que el gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la relación de las partes con un todo, pero puede contener más de una serie de datos. Existen otros tipos de gráficos como el de burbuja o los gráficos de rectángulos, entre otros. Algunos de los gráficos presentados son los tipos de gráficos más utilizados en Excel, y en las próximas lecciones aprenderemos a crear gráficos y así a obtener mayor provecho de ellos.